La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos. Hoy 7 de mayo 2025. Vamos a meditar la primera lectura, pero que también el Evangelio nos trae buenas noticias. Hoy vamos a ver cómo es que la fe de las primeras comunidades cristianas, que a pesar de un peligro que corría en la vida de seguir a escuchar al Señor, sin embargo, tenían mucha fe y seguían escuchando a la proclamación del Evangelio. Y eso es una muestra para nosotros, a pesar de las dificultades, vamos a seguir escuchando la palabra del Señor. Bienvenidos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1 al 8. El, el mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén. Y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevárselo a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque había oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían de los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 65 respondemos: las obras del Señor son admirables, aleluya. Que aclamen al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder, cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que has hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llevémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Aleluya, aleluya. El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré el último día. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 35 al 40. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que
viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad el que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucite el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me quedo un poquito en la palabra que dice aquí. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea, aquí está, todo lo que vea, ¿cómo lo vamos a ver? ¿De qué forma lo vamos a ver a Él? Porque esto se escribió hace 2000 años en su Evangelio de San Juan. Pero ¿por qué nos dice el que vea al Hijo del Hombre? Al que vea al Hijo, ¿cómo lo vamos a ver? Muchos dirán por ahí, es por fe. Sí, exactamente es por fe. Pero hay más allá todavía. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a ver? Pues para nosotros, los que estamos en la iglesia del Señor, la iglesia que Pablo le estaba persiguiendo, vamos a ver en la primera lectura, esa iglesia es lo que nos muestra a nosotros cómo lo vamos a ver al Señor, conforme el magisterio y la tradición, supuestamente la escritura como en primer lugar. Entonces, ¿cómo lo vemos a Jesús? Nosotros lo vemos a través de una presentación o una imagen, pero lo vamos a ver y comer cuando Él dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo que tiene vida. Yo soy el pan vivo, ¿cómo dice? Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Estas dos cosas es lo que nosotros debemos entender, lo que nos dice el Señor. Cuando dice el que vea al Hijo al Hombre, entonces lo que nosotros veamos en la Eucaristía es Jesús, y es realmente lo comemos y lo vemos y lo contemplamos. Y dice la lectura de ayer, el, el que coma tiene vida eterna, él está conmigo y yo con él. Da las dos cosas viceversa. Estando yo con él, al comer su cuerpo, y Él está conmigo porque Él es mi Padre, Él es el Señor, Él es todo. Entonces nos hacemos uno como hijo del Señor. Amén. Entonces, pero aquí hay mucha que ver, pero lo que quiero llegar por el tiempo es ver un poquito lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1 al 8. Dice, el mismo día, ¿se acuerda que hemos venido 3 días? El día 5, el 6, hoy 7. El primer día que estamos viendo Hechos de los Apóstoles, cuando Esteban se presentó al Sanedrín dice ahí que nadie lo podía refutar a Esteban porque estaba con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le inspiraba todas las palabras. Entonces los maestros de la ley lo dijeron, se parecía como el rostro de un ángel. Pero ya el día 6 nos dice que Esteban se presentó, lo llevaron nuevamente al Sanedrín, y que dijo a los maestros de la ley, les dijo que ustedes son de cabeza dura y corazones cerrados y oídos cerrados. Los echó en cara porque también ellos, sus padres, mataron a los profetas. Y de esas mismas palabras se amontonaron a Esteban y lo mataron a piedradas. Pero que también ahí estaba aquel hombre que hoy lo vamos a ver un poquito, por qué perseguía la iglesia Pablo.
Hasta entonces Pablo era Saulo. Y ahora vamos a ver lo que hace Saulo en esa iglesia, en esa comunidad. ¿Cómo persigue Pablo a la iglesia? Mire lo que dice aquí. En ese mismo día, en la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la comunidad. Imagínense en este tiempo que no había tanta los derechos humanos no existía, los mataba a quien quería matarlos, pues, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasó? Fue una persecución. ¿Qué hicieron los cristianos? Se fueron, se dispersaron por todos los lugares, pero resulta que estos cristianos, si lo tomamos así literalmente, ustedes y yo, nos van a perseguir por anunciar el evangelio, por decir que Cristo es que está en el pan, que Cristo es la presencia real, y toda la gente nos van a perseguir. ¿Qué hacemos? ¿Será que nos huimos, nos vamos para otro país? ¿Será que nos vamos por otro lugar? Lo primero lo vamos a decir primero, mire, y mis gallinas, y mis vacas, y mi trabajo, y mi familia, y mi casa. Todo viene unas preguntas, ¿verdad? Yo creo que mejor no voy a seguir a Cristo. Imagínense la fe de esta gente. Fueron perseguidos y se fueron por los lugares. No importaba los bienes materiales, la familia. Y eso, ¿cuánto de nosotros tenemos fe en eso? Es bastante complicado. Por eso la misericordia de Dios es grande y poderoso, que solo Él tendrá cómo nos va a ver a nosotros cuando somos débil en el anuncio de la palabra. Nos dice aquí, dice, eh, cuando sepultaron a Esteban, dice, hicieron un gran duelo. Eh, Me imagino unos piadosos, unos hombres piadosos, velaron a Esteban como velar cualquier persona hoy en día. Pero después de esto dice aquí, pero de entre esto tanto de él, entre tanto, dice Saulo, hacía estragos en la iglesia. Aquí está. Aquí viene mucha teología bíblica como una enseñanza, como una doctrina, como realmente la defensa de la fe. Número uno es que, ¿qué hacía Pablo? Era una tormenta para las primeras comunidades. ¿Qué hacía Pablo? Dice la palabra estragos. Y cuando nosotros escuchamos, hoy la lluvia hizo un estrago, o sea, rompió techo, rompió drenaje, se hundó y toda la cosa, ¿verdad? Era tremenda en ese sentido el estrago. ¿Qué hacía Pablo? Eso lo hacía a la iglesia, o sea, la primera comunidades que fueron perseguidos es la iglesia, porque aquí nos dice, mire, entre tanto, Saulo hacía estrago en la iglesia. Pero ¿qué hace lo que hace en la iglesia? Entraba a las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Mire lo que dice. O sea que ese estrago que hacía Pablo en la iglesia perseguía a la iglesia. ¿Y quién era la iglesia? Las primeras comunidades. Y por eso aquí viene la pregunta, la iglesia. Nunca dice la escritura las iglesias. Nunca dice la escritura hay más iglesias, aunque en Apocalipsis 1:10 en adelante, 1:4 en adelante dice cuando Juan tuvo la revelación y dice, dile a las comunidades, a las iglesias, pero eso no son iglesias divididas, no que esas iglesias todos tienen la misma fe. Nadie está diciendo otra cosa más que sola fe. Entonces, las iglesias, por decir, son comunidades, solo que están en diferentes regiones. Pero aquí nos dice, a nosotros ahora, Pablo nos muestra que la escritura nos muestra que en la iglesia, ¿qué hacía Pablo? Los llevaba a la cárcel. ¿Qué más dice aquí?
Y lo que había dispersado, mire, toda esta gente que creía en el Evangelio estaban perseguidos, los que estaban dispersando, o sea, los que se huyeron, los que se fueron por otros lugares, ¿qué hacían? Proclamando el Evangelio, anunciando el Evangelio. Mire, qué fe de esta gente, pero a nosotros solamente cuando no nos quieren una comunidad o nos critican, alá, ya no voy a esta comunidad, no quieren nada. Y me dije, una cosa sencilla, ni es persecución, ya la fe viene para abajo. ¿Qué hacemos entonces? Seguir creyendo en el Señor, seguir perseverando hasta el final, porque si no el enemigo nos agarra del cuello y nos lleva por otro lado. Y por eso, queridos hermanos, esto es una buena noticia el día de hoy. Aunque usted tenga persecución, ya sea por enfermedades, ya sea porque nadie te está escuchando, el día del Señor, o sea, el día domingo, me gustó mucho lo que decía el sacerdote. Él decía que cuando mires que nadie, cuando los apóstoles, o sea, Pedro y los demás discípulos fueron a pescar y no habían pescado nada. Entonces Jesús se llegó la tercera vez y les dijo, ¿han pescado? No. ¿Qué pasó? Cuando les dijo, vaya y lanza la red a la derecha, ahí van a pescar y sí, y pescaron. Entonces, el ausencia de no tener pescados cuando nosotros ahora nadie nos escucha, nadie quiere escuchar la palabra, nadie quiere, pero hay que seguir perseverando porque la palabra del Señor hay que llevarlo, escucha o no escuchan. Eso es el problema de la humanidad, pero tú y yo cuando anunciamos al Señor, es nuestra responsabilidad como predicador del Evangelio. Mire, lo que dice aquí también, sigue proclamando el Evangelio, sigue proclamando el Evangelio. Ahora dice que Felipe bajó a Samaria predicando allí a Cristo, predicando allí a Cristo. Uno de las persecuciones también, pero ¿qué hacía Felipe? Proclamando el Evangelio, pero aquí me viene mucha teología bíblica o mucha enseñanza o mucha doctrina, donde dice la multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe. He aquí el problema de este tiempo o el problema de cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de poner atención, de escuchar a alguien 40, 50 minutos, una hora, detenido ahí tu mente y tu corazón. Es algo difícil. ¿Por qué es difícil? Porque la fe muy pequeña y entonces todos los ruidos nos extorsionan o todos los pensamientos cuando llegamos a escuchar una prédica y nos lo ponemos en la atención, pero resulta que pasa 5 minutos, 10 minutos, ya me aburrí, ya me cansé, ya siento incómodo en la silla, o ya estoy pensando la comida de la casa, o estoy pensando en el negocio, o estoy pensando en mi mamá que está enferma, o estoy pensando en mi hija que está mala, en fin, montón de cosas nos viene a la mente, más que el predicador anda ahí gritando y diciendo tal cosas, pero el oyente está dormido. Ese es el problema de nosotros. Cuando nosotros ponemos la atención de un predicador, el que está proclamando, o la homilía, una homilía que viene, entonces, ¿qué nos hace a nosotros? Nos nutre nuestro corazón, nos llena de paz, nos llena de amor, y nos da mucha alegría para seguir siendo miembro de una comunidad o miembro de la parroquia para seguir trabajando y lanzando y anunciando el Evangelio. Pero cuando ustedes y yo no nos preparamos para escuchar el Evangelio o hacemos tal cosa en la comunidad porque tengo que planchar, porque tengo que trapear, porque tengo que limpiar los baños, porque tengo que poner sillas, un montón de cosas, ¿dónde quedó la enseñanza? ¿Dónde quedó
ese mensaje que llega al corazón, no hubo nada. Ahí está el problema. Entonces, que Felipe, ¿qué hacían las primeras comunidades? ¿Qué hacía la gente cuando escuchaba? Ponían atención. ¿A qué vas tú en la comunidad? ¿A qué vas? ¿Cuál es tu objetivo de ir a una comunidad? En mi caso, a escuchar palabra de Dios. Y a veces me molesto cuando no anuncia el evangelio. Eso sí, pero ¿qué tengo que hacer? Me tengo que ponerme de acuerdo, pues, porque tampoco voy a ir a pelear, sino que hay mucha gente llegan a decir cosas tonterías, lo que la Biblia no lo dice. Pero ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que soportar porque lo que quiero es palabra de Dios y tengo que ser obediente a la palabra. Ahí viene la homilía, viene la Eucaristía, donde me nutre, me llena mi corazón. Así de que, queridos hermanos, aquí termina la reflexión. Esperamos que seguimos adelante. Lo único que tiene que hacer usted es escuchar el Evangelio y póngale una flechita para que YouTube no me cierre el canal, para que cada uno de nosotros seguimos llenando de la palabra del Señor. Muchas gracias.